Como fundación hemos venido trabajando el tema de la mujer desde el mes de marzo, porque en el mes de marzo celebramos el Día de la Mujer, pero qué triste que a la mujer solamente se le celebra un día en Colombia, mientras que a la mujer se le celebra, a la madre se le celebra un mes. Pareciera que es una celebración excluyente, ¿no? Porque para ser madre se necesita ser mujer. O no sé si alguien acá es madre sin ser mujer. No creo. Es difícil eso, ¿cierto? Los hombres dicen que parecen una madre. ¿Cierto? Pero dos hombres no hacen una mamá por más esfuerzo que hagamos. ¿Cierto? Bueno. Entonces, este es un tema que de ninguna forma trata de excluir el sacerdocio del hombre, sino más bien es un tema incluyente en la nueva condición que tenemos en Cristo Jesús. El sacerdocio, a diferencia del antiguo pacto, es una condición en Cristo. No es un ministerio, no es un servicio, se expresa a través de actos de servicio, a diferencia del Antiguo Testamento. Entonces, pues quiero que tengamos un acercamiento precisamente hacia este tema. ¿Por qué el sacerdocio de la mujer y no el del hombre? Creo yo que se ha hablado ya bastante el del hombre, pero de la mujer, yo tengo 40 años de ser cristiano y les aseguro que nunca he escuchado este tema. Entonces, si usted lo ha escuchado, qué bueno. Está fundamentado absolutamente en la palabra. Entonces, la fe se dialoga, no se impone. Creo que la conquista ya terminó. Los españoles quisieron imponer una fe a los indígenas y a los esclavos negros y no resultó. Total, imponer la fe por medio de la conquista, la fuerza, la imposición, la dominación, el control. La experiencia nos muestra que no es el plano de Dios, ni tampoco es la estrategia de Él. Pero sí veo en la Escritura una fe que se dialoga. Entonces la invitación es que dialoguemos. Sé que este tema pisa muchos callos, pero qué bueno que podamos ser una iglesia dialógica. Aquí la iglesia está representada en cada uno de ustedes. Y creo que podemos como comunidades, como comunidad, como la familia de la fe, poder dialogar este tema. Este es el acercamiento devocional, lo vamos a tener y lo vamos a desarrollar en varios momentos, desde este diálogo en referencia con la Escritura. Lo primero, entonces, para ustedes, ¿qué puede ser el sacerdocio de la mujer? Tenemos bastantes mujeres. Entonces, para usted, ¿qué puede ser el sacerdocio de la mujer? ¿Cómo lo puede entender? Como el papel que Dios me ha dado a mí como mujer en los diferentes ámbitos en los que me desenvuelvo, principalmente en mi hogar, Okay. como mamá, como hija, y en otros ámbitos, ¿no? Mi trabajo, afuera en la calle. Okay. O sea que esa condición la expresas a través de los diferentes contextos en los cuales tú te desempeñas. Lo que Dios sí quiere para mí Okay. en esas diferentes áreas. Okay. Espera de mí. Okay. ¿Qué más? Somos mujeres canales de vida para producir vida. Canales de vida para producir vida. Y es como Okay. dice Sandra, en todos los sitios donde estemos. Ok. O sea, es una presencia. ¿Por qué sacerdocio? Recordemos qué conexión tiene
con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Es allí la figura inicial. ¿Quién era sacerdote? ¿Y qué hacía el sacerdote? Sí, conectaba al hombre con Dios. Conectaba al hombre con Dios. ¿Desde dónde? ¿Cuál era el lugar donde el La sacerdote? familia. Había un lugar específico, ¿no? El templo. El sacerdote ministraba en el templo. Era el lugar de sacerdocio. Mas no significaba que todos los asuntos tenían que ver a referencia al templo. Si lo vemos Levítico, vemos que el sacerdote era consultado por temas de salud también. Por ejemplo, cuando había un brote de lepra, se le consultaba al sacerdote para que él discerniera y entendiera si era o no era. Por ejemplo. Incluso hoy en día, todavía en la ortodoxia judía, el rabino asume criterios frente a la salud de su comunidad. ¿Qué otro asunto asumía el sacerdote? Presentaba ofrendas, ¿cierto?, por los pecados en expiación, pero él mismo tenía también que presentar ofrendas por él mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo surge ese referente del sacerdocio del hombre frente a la familia, el cual es una imagen significativa? Pero ¿cómo conectamos ese sacerdocio con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que fundamentalmente es la conexión que hacemos? Primero que todo porque solamente el hombre era el sacerdote, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una figura representativa en el imaginario católico. No hay mujeres sacerdotes, solamente hombres sacerdotes. Lo mismo hicimos nosotros en el contexto evangélico. Hay hombres solamente sacerdotes. No le hemos atribuido el sacerdocio a la mujer. Allí hay una transpolación, una transferencia de la teología del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es un tema de fundamentación teológica. El tema es que, a mi parecer, no está bien fundamentado. ¿Por qué no está bien fundamentado? Porque si hacemos relación al sacerdocio levítico con el sacerdocio del hombre en el contexto del hogar, entonces el sacerdocio levítico, según el texto de Hebreos, palabra textual, fue abolido. Entonces, ubicar al hombre en el sacerdocio levítico es rebajarlo de condición. Porque el hombre ya no ejerce el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio en Cristo. Hebreos nos dice según el orden de Melquisedec. Entonces, ubicar al hombre en el sacerdocio levítico es reducir al hombre masculino a un sacerdocio que está abolido. Por ahí ya comenzamos a tener problemas de teología y de Biblia. Entonces, ¿en dónde ubicamos el sacerdocio del hombre? En el sacerdocio en Cristo. Ahí lo ubicamos. No lo excluimos. Pero entonces, como estamos en Cristo, entonces tenemos que ubicar a la mujer también. Porque es en Cristo que también está la mujer. Y es desde la posición en Cristo que se asume el sacerdocio. No es un rol establecido ni por una cultura ni por la Iglesia del Señor. El tema es que aquí la Iglesia le asumió el rol al hombre como sacerdote, no el texto bíblico. Entonces tenemos un problema, porque no es la cultura la que asume los roles, y menos en este contexto, en la dimensión espiritual. No es la Iglesia, es Cristo, es Dios. Es el propósito de Dios para la familia. Entonces hemos legitimado un referente que en vez de relacionarlo con el sacerdocio en Cristo, lo hemos relacionado al sacerdocio levítico. Hemos excluido a la mujer del sacerdocio, cuando excluir a la mujer del sacerdocio es excluirla de la obra redentora. Y nos estamos metiendo en problemas graves con el Señor. Porque entonces hemos validado una teología
excluyente. Entonces vamos a tener un acercamiento frente a este. Dani no me conecta porque aquí no me conecta. Aquí tenemos que volver a conectarlo, creo. Ahí ya. Bueno, ustedes aquí se pueden dar cuenta, esta es una imagen de las mujeres pueden ser sacerdotes. Y esto hagan en memoria de mí. Él dijo esto también a la mujer. Entonces, allí ustedes pueden ver en una cena que tanto hombres como mujeres participan de la cena del Señor, de la común unión de ser cuerpo de Cristo. Incluso en nuestra teología pastoral y eclesial, cuando se me dice que me preguntan, mi iglesia, ¿dónde está mi iglesia? Allí hay dos preguntas teológicas que hablamos en otro contexto que hay que resolver. Una, mi iglesia cuando está, primero que todo, la iglesia cuando está dispersa, yo no puedo ubicarla. La iglesia se reúne acá un domingo para celebrar, se reúne la iglesia. Pero esto no es la iglesia, se reúne acá. Entonces, un domingo celebramos, oramos, somos edificados y luego la iglesia sale para sus casas. Cuando me preguntan el lunes dónde está la iglesia, yo puedo pensar, no sé dónde está Clemencia, que es ama de casa, que en este momento tiene medio tiempo de su trabajo. Entonces ella puede estar ahorita en la tienda comprando el pan para el desayuno y la iglesia está en la tienda. O un abogado litigante, Álvaro, no sé, puede estar en el juzgado quinto, cuarto, tercero, primero de familia, no sé. O puede estar dictando clases en la Universidad del Externado, no sé, mi iglesia puede estar en el Externado en este momento. Y hay uno que es taxista, no sé si cogió por la 68 una carrera o por la 45. ¿Dónde está la iglesia? No sé, se mueve por toda Bogotá mi iglesia. También hay una médica que trabaja en el Mederi, pero no sé porque también trabaja en el Rafael Uribe y pasa consulta particular, entonces no sé sus horarios. O sea, la iglesia se encuentra en diferentes lugares. Pero entonces, cuando se dice mi iglesia, no puedo decir que es mi iglesia, primero que todo porque yo no soy el dueño de la iglesia. Entonces yo soy iglesia también como pastor. Entonces no puedo decir que sea mi iglesia. Yo soy iglesia. Que yo pastoreo la iglesia de Cristo, sí, pero no es mi iglesia, porque si yo digo que es mi iglesia, entonces yo me estoy excluyendo como iglesia. Ahora dirá, son palabras. Las palabras construyen una ideología. Yo no creo personalmente que las palabras atan o desatan, pero construyen realidades. El impacto más grande que ha tenido el homosexualismo ha sido a partir de la construcción de lo que se llama neologismos, nuevas palabras. Entonces, en el 2010 construimos un neologismo, eclesexualidad. ¿No existe? Esa palabra no existía. Y es el tema de la sexualidad, cómo se vive dentro de las comunidades de fe. Tuvimos un evento de eclesexualidad. Entonces, fíjense lo curioso, ¿qué tiene que ver? La mujer forma parte de esa comunión del cuerpo de Cristo y asume también el sacerdocio. ¿Por qué? Yo no creo que ninguna de las mujeres que están acá necesita de su esposo para acceder al lugar santo, al Santísimo, de la presencia del Señor. ¿O alguna ha necesitado que le sacrifiquen un corderito? No creo que todos necesitamos por el sacerdote sumo es Jesucristo. Él es el sacrificio, Él es el sacerdote. Entonces, fíjese la teología como ha permeado nuestros entornos
Entonces, las mujeres también pueden ser sacerdotes. Pero parece que cuando decimos eso, sentimos que nos pisan los callos, ¿no? Entonces decimos, no, pero entonces, si yo soy el sacerdote, ya no soy el sacerdote de la casa. Yo sigo siendo sacerdote, pero mi esposo también. Es un sacerdocio en el cual es mutuo. Y entonces ya no soy cabeza. Seguirá siendo cabeza también, no tiene problema. ¿Qué me amenaza que la mujer sea sacerdote? ¿Dónde está el conflicto? ¿Un tema de poderes? Eso ya es otro asunto. Ese ya es otro asunto. Eso ya es un tema. Entonces, haciendo no una edición del texto, sino considerando el desarrollo de las diapositivas, coloqué vosotras. Sabemos que el texto está dirigido a una comunidad, en Pedro. Es una comunidad que estaba incluida tanto por hombres como por mujeres. Pablo en la traducción del 60, las traducciones se vienen trabajando en el lenguaje genérico de vosotros, incluyente hombres y mujeres. Pero quise hacer, porque hay veces que las mujeres leen este pasaje y creen que eso no es para ellas, es para los hombres. Entonces, casi nada, este sacerdocio no es cualquier sacerdocio, es real sacerdocio. Entonces, excluir a la mujer es excluirla de la condición que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Es quitarle, si decimos que no es sacerdocio el de la mujer, tampoco es reina. C.S. Lewis usa una figura en sus libros, Reyes y Reinas de Narnia, haciendo alusión a la posición que tiene en Narnia. Es una figura del reino, el reino de Aslan, de Jesús. Son figuras, ¿sí? Son figuras que se utilizan en la literatura inglesa. C.S. Lewis en sus escritos para niños, la figura del reino. Entonces allí hay reyes y reinas de Narnia. En Cristo hay reyes y reinas. Entonces hay un contraste en Hebreos entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesús, a fin de mostrar cuál es realmente el verdadero y definitivo sacerdocio en Cristo. Entonces, tanto hombres como mujeres somos sacerdotes, pero ojo, nuestra condición ya está redimida. No es en el sacerdocio levítico, es en Cristo. Es en Cristo. Esa es la condición. Entonces, el autor recurre, estas diapositivas se las mandamos, a la figura de Melquisedec para explicar por qué la condición sacerdotal de Jesús es mayor que la de Leví. Estar hablando que el hombre tiene el sacerdocio de Leví es minimizar la obra de Jesús y minimizar la condición de los hombres masculinos. Entonces, en el antiguo pacto se definía un sacerdote con limitaciones y tenía un rol específico. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿Para qué? Rol fundamental del sacerdote, del sumo sacerdote. Presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Este es el sacerdote, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ese es el sacerdocio arónico. Entonces, esto también inspira una teología que manejamos dentro de nuestros contextos cristianos, es esa teología entre lo santo y lo profano. Entonces, el lunes es el domingo es el día del Señor. El lunes no. El martes tampoco. El miércoles menos porque está más distanciado del lunes. Pero el jueves ya es un poquito más santo porque se acerca otra vez el domingo. Y el viernes, el sábado ya casi. El domingo es el día del Señor. Todos los días son del Señor.
Ahora, hacemos una relación a la resurrección, yo sé eso, pero el tema es que hemos de alguna manera dividido. Entonces hablamos de que tenemos llamamientos bivocacionales, dos vocaciones. Si trabajas en un lado, pero si trabajas en un lado y este trabajo tiene sentido de evangelio, porque los arquitectos no tienen sentido de evangelio, los ingenieros tampoco. Pero si tienes algo que ver con la salud y atiendes personas, pues sí, hay un poquito, ¿no? Entonces es vocacional. Y además de eso, asumes un rol pastoral, entonces tienes dos vocaciones, pero no es más importante que la otra. Eso es parte de esa teología del Antiguo Testamento. El velo del templo se rasgó. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Yo no puedo explicar estos textos o no puedo explicar esto como algunas personas lo hacen diciendo que el ser está partido en tres y entonces el lugar santísimo es el espíritu, el santo es la psiquis y el cuerpo los atrios. Es una reducción. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos de Pablo cuando dice que santifica también vuestro cuerpo? Igual que vuestro espíritu. Entonces minimizamos, por esas razones que no hablamos de sexualidad. La sexualidad es un tema que no es tan santo, es menos santo, pero hay que hablarlo porque es que tenemos muchos problemas dentro de las comunidades de fe. Entonces sí, hay que hablarlo, pero es tan santo hablar de sexualidad como hablar de muchas otras cosas más. Entonces, precisamente por eso es que tenemos ciertos objetos más sagrados que otros, ¿no? Entonces está la guitarra que se toca en la congregación, es consagrada para el Señor, pero la guitarra que tengo en la casa no. No entiendo, o sea, toda mi vida debe ser consagrado al Señor. El carro que usa el pastor es apartado para la obra, pero el carro que usa el ingeniero afuera, no. No entiendo. Él es tan apartado para el Señor como yo. Entonces el pastor es el ungido de Jehová, los otros son menos ungidos. No creo. Esta es la comunidad de los ungidos. Todos somos ungidos. Entonces tenga cuidado con pisarle al hermano a su lado del manto también. Porque el manto no es el del pastor. Todos somos ungidos del Señor. Pero hemos enseñado que el ungido es el que predica desde acá. Y perdóneme, pero la teología del Nuevo Testamento no me permite ver eso. La del Antiguo sí. Entonces, si yo tomo autores que enseñan que David quiso tocar el manto del ungido y lo extrapolamos al contexto del Nuevo Testamento con el pastor, perdóneme, no funciona. No funciona. Esa teología no se puede aplicar. Yo no puedo colocar la teología de la caída, la redención, porque todos somos redimidos. Todos somos llamados diferentes. Todos tenemos un llamado. El primer llamado a estar en comunión con Él. Pero tenemos llamados para servir, diferentes. ¿Con diferentes responsabilidades? Sí, yo creo que sí. Responsabilidad pastoral es bastante pesadita. Sí. Pero eso no me hace más ungido que el otro, me hace más responsable delante del Señor por mi congregación, eso sí, pero no que yo sea más ungido. A que Dios le da a cada cual lo que necesita. Entonces, tenemos ahí también que ese sacerdote era separado, igual que la misma forma el sábado era separado, el lunes separado, dividimos. Entonces, hermano, ¿cómo que lo santo y lo profano no? No, es lo santo y lo que es pecado, es que no hay otra opción. O sea, para mí no es lo santo y lo profano, no, es lo santo y el pecado. Yo no tengo otra opción. Es que lo profano es menos santo, no, es que lo que no es santo es pecado. Sí, o sea, no, la vida no puede estar dividida en santo y profano. O yo vivo en Cristo, sí, o yo ando en Cristo, guiado por su Espíritu Santo, pequé, listo, Señor, perdóname, me arrepiento, su sangre preciosa, pero no es peque, confiese, empate, no. Pero hay ciertos lugares que son profanos, un hospital. Yo no creo que un hospital sea profano. Si yo estoy ahí, quiero hacer ese lugar apartado para el Señor. Y mi acción como iglesia debe transformar ese lugar para Él.
Entonces, nosotros como cristianos somos transformadores de los lugares donde estamos. ¿Acaso no somos sal? Porque nos vemos muy ricos todos metidos dentro del salero y vemos a través del vidrio. Cuidado, nos contaminamos afuera. Y qué lindo estar aquí, todos blanquitos, hermosos. Hermano, te ves precioso de blanco. La sal tiene que salir. Y esa acción blanquita es la que transforma el entorno. La levadura debe ser puesta dentro de la masa para que la masa sea leudada, dice el Señor. Toda la masa. Entonces, termino con una frase de René Padilla por hoy. Cristo es nuestro hermano mayor. Está en Romanos y está en Hebreos. Y eso no reduce para nada la perfecta humanidad y la perfecta divinidad de Jesús. Y todos los cristianos participan de la gloria y la dignidad que corresponden a esa relación como reyes y sacerdotes con Cristo. Todo cristiano, hombre o mujer, es sacerdote por el solo hecho de ser cristiano, no por ser varón. Yo no tengo autoridad por ser varón. Tengo autoridad porque Dios la delegó para asumir una función pastoral, paternal, liderar. Pero no porque yo soy hombre, es porque Dios es Dios. Y en su soberanía quiso hacer eso. Hay algo que usan algunos hombres hacia la mujer diciendo que Jesús escogió solo discípulos, 12 hombres, discípulos. Y pues se basan en eso para minimizar y excluir a la mujer. Jesús escogió 12 apóstoles, pero no 12 discípulos. Tenía discípulas también. Y muchas de ellas apoyaron su ministerio. La condición en la cual Jesús vino era la condición caída. Y en esa condición hizo la elección. Cuando Jesús redime a la humanidad, las primeras en ver la resurrección, ¿cuál es la condición para ser apóstol? Según el nuevo pacto. Haber estado con Jesús, haber visto su resurrección. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron su resurrección? Pasó tiempito para que los apóstoles puedan ver al Jesús resucitado. ¿Quiénes fueron las primeras que gritaron la resurrección de Cristo? Mujeres. Ese es el momento de la redención. El momento de la caída, Él escoge 12 hombres, sí, era el referente que existía en ese contexto de judaísmo propio. Para escoger, no le era permitido el acceso a la mujer, a la palabra, a la Torá, pero más sin embargo Jesús rompe sus cánones. María se la pasaba escuchando a su maestro. Eso no se podía hacer. Eso que una mujer tocara a un maestro, tampoco se podía hacer. La mujer de flujo de sangre lo tocó. Eso que un hombre hablara de teología con una mujer, tampoco se podía hacer. La samaritana, en un pozo. Y le da una tremenda y profunda revelación que tiene que ver con el sacerdocio. La adoración. Fue un diálogo teológico. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Clave en el sacerdocio en Cristo Jesús. Uno de los roles, adorar. Es uno de los roles, hay muchos otros. Entonces, creo que es una percepción para mí que no está bien sustentada teológicamente. Porque en esa condición, si me dicen no hubo profetizas en el Nuevo Testamento, ninguna. No, un momento, sí hubo. Lo dice en Hechos. Sí. Evangelistas, lo dice en Hechos. Diaconisas, lo dice en Hechos. Fundadora de iglesias, no vota. Sí, Priscila y Aquila. Priscila está en primer lugar en las cartas de Pablo. Según historiadores como Justo González la califica como la fundadora de la iglesia en Roma. Ya hay algunos soportes que él los argumenta. Justo González es un buen historiador, créanme. Muy buen historiador. Y hay otros historiadores que también hablan de que fue Priscila la fundadora de la iglesia en Roma. Por eso Pablo la antepone en primer lugar. Ministerio de la Mujer en el Nuevo Testamento. Tendríamos que quedarnos aquí no sé cuántas horas para hablar de la implicación
La puerta abierta para el Asia Menor. Lidia abrió la puerta para el Asia Menor. Entonces, creo que es bien interesante el rol del sacerdocio de la mujer en ese contexto.